Hey crack, un actor con problema de alcoholismo empieza a desmoronarse durante el rodaje de su próxima película, que desde ya ha causado varias muertes, así que hoy te resumo El exorcismo de Georgetown. La historia empieza viendo a este actor leer su libreto, mientras recorre todo el set de grabación para la próxima película sobre exorcismo. El actor quiere tener una mejor visión de las cosas y dar una brillante actuación. Al llegar a la última habitación, dice en voz alta que debe expulsar al demonio, cuando de pronto se produce un apagón y el actor empieza a asfixiarse como si alguien lo ahorcara, llegando a morir. Ahora conocemos a Lee, una joven que llega al departamento de su padre, el actor Anthony Miller, muy famoso en el mundo del cine, que después de dejar la actuación quiere regresar a las pantallas. Es por eso que se prepara repasando su libreto para la próxima audición. La joven había sido suspendida de la escuela y por ello tiene que convivir con su padre, al cual no mantenía una buena comunicación. Tony decide confesarse después de 30 años, mencionando lo mal esposo y padre que fue, luego de enfermar a su esposa y dejarla sola, embarcándose en el alcohol y las drogas. Pero ahora que ha vuelto a la actuación quiere comenzar de nuevo y darle un propósito a su vida. Su hija no imagina a su padre en el papel de un sacerdote, pues necesitaba tener un equilibrio mental, pero Tony cree que es capaz de hacerlo, aunque se le olvide sus diálogos, así que decide dejar de tomar su medicación, mientras su hija se propone ayudarlo en su libreto. En la audición, Tony empieza a olvidar lo que decía, y excusa que lleva buen tiempo alejado de las cámaras, así que el director intenta llegar al actor, preguntándole cosas muy personales, sobre su adicción al alcoholismo y la muerte de su esposa, cosa que Tony no le agradaba contar, pero el director insiste y le pide que le cuente sobre su vida de monaguillo, trayéndole malos recuerdos, porque el director sabía lo que había ocurrido hace tiempo, incluso había salido en las noticias. Al querer marcharse le pide que diga una parte de la misa, si es que aún recuerda, y mientras las cámaras grababan el momento, Tony hace lo que le pide, para luego marcharse, sin creer que había conseguido el papel, y es que el director Peter le había convencido su actuación, para luego verlos en la fiesta que organizó en su casa, donde todo el elenco se hizo presente. Ahí conocemos al actor de reparto, llamado Joe, que se encontraba entusiasmado en ser parte de la película, además de trabajar junto a Tony, pues se consideraba un gran fan de su trayectoria. El director Peter le presenta al padre Connor, que cumplirá la función de consultor, pero Tony parece afectarle su presencia, que incluso no puede mirarlo fijamente. Su hija no se encontraba a gusto con la fiesta, y al querer entrar a su cuarto, encuentra a la actriz y cantante Blake llorando por teléfono. Ella le dice que es muy fan de la serie que participó, y aunque se siente halagada, se marcha, no sin antes lanzarle una mirada coqueta. En el primer día de rodaje, su hija lo acompaña como su asistente personal, mientras llevan a Tony a maquillaje, así que la joven andaba por el set, llegándose a topar con Blake, quien estaba siendo rociada de salvia, porque al hacer este tipo de películas tienen que estar protegidos ante cualquier mal, y como prueba le cuenta lo que le pasó al actor, por quien su padre lo está reemplazando. También nos da a conocer todas las herramientas que se utiliza para estos tipos de películas de terror. Las dos ingresan a este cuarto de enfriamiento, donde realizan las escenas de exorcismo, mientras Blake le pregunta por qué fue suspendida, y la joven responde que fue por arrojar pintura al auto de la directora, como protesta por despedir a su orientador. Tony se encontraba listo para actuar, aunque le venía recuerdos de su niñez no tan gratas, haciendo que sangre por la nariz, pero esto no le impide para empezar a rodar. Por la noche, la joven se encontraba acostada en su cama, mientras miraba fotos de Blake, y de casualidad le da me gusta, arrepintiéndose inmediatamente. En eso escucha extraños ruidos y se dirige al cuarto de su padre, pero al no poder abrir, otro ruido llama su atención, dirigiéndose a la cocina, para luego ver cómo se abría la puerta del cuarto por sí solo, y al entrar no había nadie, porque su padre se encontraba en medio del pasillo, sin hacer nada, y al decir su nombre se alarma bruscamente, pues sufría de sonambulismo. Al otro día, en pleno rodaje, Tony decía sus líneas correctamente, hasta que sufre un lapsus, y el director manda corte para pedirle que sea más profundo, a lo que Tony no entiende, pues para él hacía todo lo que le pide. Se vuelve a rodar la escena y el director pide otra vez cortarlo, para llamarle la atención, porque lo que está haciendo no es de un actor profesional, sino de un cobarde al evitar conectar con la escena. Además, le recuerda sus fracasos y el por qué sucumbió en el alcoholismo. A la hora de marcharse, el director casi es impactado por un foco de luz y manda furiosamente que lo arreglen. En su casa, después de un largo día, quiere beber una cerveza, pero al buscar el abridor encuentra un crucifijo junto al libreto de la película, que contenía rayones de bolígrafo y de las cuales decía que no será salvado, volviendo los fragmentos de su niñez a su mente. Más tarde le pide disculpas a su hija por lo que tuvo que escuchar, y ella decide ayudarlo con sus diálogos, animándolo cada momento. De pronto, cuando se retiraba a su cuarto, Tony empieza a tambalearse, y cuando su hija quiere ayudarlo, él se niega, como si no fuera él realmente. Minutos más tarde, mientras llevaba las botellas a la cocina, vemos en el fondo a su padre en la puerta, para luego no verlo más, y su hija, al darse cuenta de la puerta abierta, encuentra solo la sandalia de Tony, así que supone que había bajado por las escaleras, procediendo a averiguarlo. Al escuchar un pequeño murmuro, decide grabar con su teléfono
teléfono, cuando de repente se le resbala de las manos, cayendo hasta el primer piso. Las luces empezaban a parpadear y con mucho cuidado baja, llegando a ver a su padre desnudo. Y de un momento a otro no lo ve más, hasta aparecer frente a ella, llevándose un buen susto. De nuevo vuelve a desaparecer y al mirar arriba observa la silueta de una persona sin saber quién es. Al otro día su hija le pide llamar a su médico, cuando vemos que una extraña mancha en su cuerpo empezaba a propagarse. En la sala de rodaje, el director junto a su elenco miraban la actuación de su padre, arrepintiéndose de haberlo contratado, diciendo que es un total desastre. El padre Connor sabe por lo que tuvo que pasar, suponiendo que le es más difícil regresar a la pantalla, tratándose de una película de exorcismo. Más tarde vemos a Tony en la bañera, recayendo de nuevo en el alcohol, mientras su hija paseaba tranquilamente por la calle junto a Blake, con quien había mantenido contacto. Hora después llega a su casa muy tarde, y al entrar a su cuarto encuentra a su padre sentado con las manos ensangrentadas y con un fuerte olor a alcohol. La joven no soporta más porque no puede estar con una persona que no quiere sanarse, y Tony empieza a molestarse diciendo que no tiene a dónde ir, porque la única que la amaba se murió, haciendo que su hija llore hasta dejarla en paz. Al otro día la joven decide darle otra oportunidad y va a buscarlo en su remolque, cuando se percata que tenía heridas en sus manos y procede a curarlo, mientras Tony se disculpaba por lo de anoche y le pide que se vaya a otra ciudad y ser feliz, porque no es su deber cuidarlo. La joven junto a Blake van a hablar con el sacerdote para contarle sobre la actitud de su padre estos últimos días, así que el padre Connor quiere saber si hay un hecho en su vida que no ha sido curado, pero Lee solo sabe que de pequeño le pasaron cosas feas, de las cuales no quiere hablar. Además le muestra al padre la grabación que hizo aquella noche, cuando deambulaba por las escaleras. El padre al escuchar supone que el guión de la película le está afectando, porque en la grabación Tony hablaba en latín, diciendo que debe abrir paso al demonio. Le pide a la joven no preocuparse, ya que él le ayudará. Estando solo empieza a leer un viejo libro, cuando de repente el metrónomo del al fondo comienza a moverse, y Tony en su sueño ve fragmentos de su niñez, siendo obligado a que beba del cáliz. En el día 18 de rodaje, Tony tiene que exorcizar a la pequeña, pero no podía concentrarse, haciendo que el director corte varias veces, y le recalque que se mete en el personaje del sacerdote que alguna vez le fastidió de pequeño. Esto hace enfurecer a Tony marchándose del set, cuando de pronto empieza a quebrarse frente a todos y la luz se va por completo, para que minutos después se le vea golpeándose contra la mesa. Pasan los días y el padre junto a las jóvenes lo cuidan día y noche, mientras que el director planea cambiar de actor y le propone a Joe reemplazar a su compañero, pues no podían posponer la película. Joe no podía hacerle esto a su amigo, pero de tanto insistir finalmente acepta, así que el otro día repasa sus diálogos, recorriendo el set de grabación, y después de un corte de luz se dirige a probarse el atuendo para hacer mejor el ensayo. Cuando se miraba frente al espejo, vemos a Tony incrustarle un pedazo de vidrio en su ojo y llegar a matarlo. Mientras tanto, la joven Lee le daba su medicina a su padre, que cada vez actuaba extrañamente, para luego ver cómo arrojaba las pastillas de su boca. La joven Blake le cuenta a Lee que cancelaron la película al encontrar muerto a Joe, y la joven intenta consolarla, estando recostadas en su cama. Blake se anima a besarla, cuando de pronto escucha un extraño ruido, y Lee se dirige inmediatamente al cuarto, viendo a su padre actuar más extraño de lo normal. Tony la empuja abruptamente, para luego decirle con una voz muy grave que ella no puede satisfacer sus necesidades como lo haría él. Las dos chicas intentan escapar, pero Tony continúa atacándola, así que Blake lo golpea con la tetera, y Tony, en vez de continuar, se dirige al balcón para lanzarse ante la mirada de su hija. Al parecer no encuentran su cuerpo, y el padre sabe que la oscuridad invadió su alma, haciendo más difícil su liberación. La joven sabe que tiene que intentar por última vez, y lo lleva al set de grabación, donde cree que se encuentra, pero antes el padre prepara a las chicas diciéndole que tengan fe. Una vez en el set se dirige al cuarto de enfriamiento y al entrar las luces se apagan repentinamente, encontrándose la joven sola, así que con ayuda de un fluorescente los busca, llegando a entrar al cuarto, pero solo había una Biblia en el suelo que al querer tomarlo se le escapa, hasta que al fin lo toma, viendo a Tony detrás de ella y el padre junto a su amiga en estado inmóvil. La joven empieza a leer la Biblia, pero esto le hacía poco efecto porque sabía que no la hacía con fervor. Ella solo quiere salvar a su padre, pero el demonio le dice que ya está muerto, tomándola del cuello hasta asfixiarla, pero la joven saca de su bolsillo un crucifijo, poniéndolo encima de su cabeza. Esto hace que los demás salgan de su estado y la asistan, mientras Tony volvía a aparecer, aunque solo por un momento, porque el demonio se apodera de él. El padre Connor sabe lo que tiene que hacer y le pide a las chicas que huyan cuando sea el momento. Estando cerca de Tony, le obliga a que lo tome a él, poniendo su mano sobre su pecho, y Tony empieza a recordar la vez que el sacerdote abusaba de él cuando era pequeño. En eso cae al suelo y Tony, siendo el mismo, toma la Biblia para leer el fragmento de expulsión, que con ayuda de su hija, quien sabía muy bien pues lo ayudaba con su libreto, hacen que el demonio no se vuelva a levantar, aunque de pronto el padre empuja a Tony diciéndole que no podrá ser salvado, así que Tony toma el crucifijo clavándolo en su cabeza, para luego ver cómo se prendía fuego y arder en las llamas del infierno.
Tiempo después vemos a Lee caminando por la playa, quien ahora tiene nuevo look, y envía un borrador de guión a su padre como le había prometido ayudarla, mientras Tony se encontraba otra vez en el confesionario, siendo esta vez más sincero que la última vez, y espera que la segunda oportunidad que le dio la vida conduzca a días mejores. Y como siempre, si te gustó, no te olvides de darle like y comentar el video. Gracias por ver.